Es un gusto saludarles nuevamente en esta oportunidad y vamos a hacerlo estudiando el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Las dos bestias de Apocalipsis capítulo 13, la primera y la segunda bestia. Apocalipsis 13:1 dice: y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Daniel 7, 17 y 23 dice: estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes son, que se levantarán en la tierra. La cuarta bestia será un cuarto rey en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la trillará y la desmenuzará. Bestias son reinos, imperios. Las cabezas, Apocalipsis 17:9 dice: las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Es una ciudad, es un imperio que tiene una ciudad con 7 colinas. Ahora, los 10 cuernos, Apocalipsis 17:12, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han tomado reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Ahora, Apocalipsis 17:15 dice: el mar, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Génesis 1, hablando de esto, dice que la reunión de las aguas se llamó mares. Entonces, si aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, mar es un continente. Entonces, es un imperio que surge en un continente muy poblado de varias naciones, pueblos y lenguas, y que tiene su sede en una ciudad de 7 colinas, Roma. Estamos viendo el surgimiento del imperio católico romano. Apocalipsis 13:2 dice: y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como pies de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Note bien que es la amalgamación de Daniel 7. ¿Qué tiene Daniel 7? El leopardo, que era Grecia. Es un imperio entonces que tiene la belleza del arte como lo tenía Grecia. Amarillo con negro, riquísima y apóstata. La mezcla de esos dos colores. Un imperio riquísimo. Vaticano, Sociedad Anónima. Lo llama David Yalop en su libro En Nombre de Dios. Es una multinacional que tiene riqueza en todo el mundo, acciones en las empresas más poderosas del planeta. Es el emporio más grande del planeta. Vaticano, Sociedad Anónima, la Iglesia Católica Romana. Ahora, los pies son de oso. El oso es rapaz, Medo-Persia, capaz de matar y destruir, de robar y aniquilar. Eso hizo Roma a través de los siglos con la Inquisición. Y eso ha hecho, saqueando los tesoros de todas las naciones a través de la historia. Y boca de león, el león es Babilonia. Por eso a Roma se le llama Babilonia. La Iglesia Católica Romana es la gran Babilonia de Apocalipsis capítulo 17, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Cuando Roma abre su boca para hablar de la adoración de la madre y el niño, está hablando una enseñanza babilónica, Semiramis con Tamuz. Cuando abre la boca para celebrar el 25 de diciembre, el natalicio del niño, está abriendo su boca babilónica, enseñando el nacimiento de Tamuz el 25 de diciembre. Entonces las enseñanzas de Roma son enseñanzas babilónicas. Por eso su boca es boca de león. Y ahora el dragón, la bestia espantosa, Roma, le dio su poder, su trono y grande potestad. Ese gran dragón representa al diablo, Apocalipsis 12:9, y representa a Roma pagana. Recuerde que el dragón, según Apocalipsis 12:9, es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces la jerarquía católica romana no llega al Papa, llega a Satanás. Satanás, el Papa, cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes y monjas. Esa es la jerarquía, la cabeza es el diablo. Satanás es su cabeza, el dragón. Satanás le dio su poder, su trono y grande potestad. Deriva entonces que el dragón es un animal mitológico, símbolo de Satanás, símbolo del enemigo de Dios. Por eso cuando se adora al papado, adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién semejante a la bestia? ¿Y quién podrá lidiar con ella? ¿Le gustaría a usted adorar al dragón? No, el dragón es Satanás. Y cuando se adora al Papa o al catolicismo romano, se está adorando al dragón, a Satanás. Pero también deriva esto de Roma. La ilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 de Apocalipsis. Dice: el conflicto de los siglos 491 y 492. Con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás. Fue el quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás,
al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un símbolo de la Roma pagana. Entonces la Roma pagana le dio su poder, su trono y grande potestad. El poder que ostentaban los césares es el poder que ostentan los papas. La ciudad donde estaban los césares, Roma, es la ciudad donde están los papas. Y grande autoridad, urbet et orbi, es la oración del Papa para la ciudad y el mundo. Un poder que se extiende por toda la tierra. Tremendo. Su poder se lo dio en el 533, su trono en el 538. Y Roma le devolvió la autoridad que el papado perdió en 1798. En 1929 se la recuperó cuando le dio su control territorial y lo estableció finalmente con el concordato para el control papal, que desde allí ha crecido y crecerá hasta el tiempo del fin. Ahora, dice en el capítulo 13, los versículos 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, a la cual el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano. Conflicto de los siglos 492. Heredó el poder, la autoridad y la sede del antiguo imperio romano. ¿Qué hablaría la bestia? Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 6. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. El papado entonces abriría su boca para hablar grandes cosas y blasfemias. Aquí notamos entonces que las características de esta bestia la identifican con el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Se puede notar que hay un paralelismo entre los dos. La bestia de Apocalipsis 13 tiene una boca que habla grandes cosas y blasfemias. El cuerno pequeño de Daniel 7:25 abriría su boca para hablar palabras contra el Altísimo. Segundo, la bestia actuaría durante 42 meses. El cuerno pequeño actuaría durante tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. 42 meses y 3 años y medio son el mismo tiempo. Tercero, la bestia haría guerra contra los santos y los vencería. Apocalipsis 13:7. El cuerno pequeño haría guerra contra los santos y los vencería. Daniel capítulo 7, versículo 21. Es el mismo movimiento. El cuerno pequeño y la bestia como un leopardo es el papado, representado en las dos profecías. Ahora hablaría grandes cosas. La primera es la pretensión de perdonar pecados. En Lucas capítulo 5, versículo 21, se dice contra el Salvador: ¿quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cuando el obispo, el sacerdote, el papa dice: ego te absolva peccatus tuis, yo te absuelvo de todos tus pecados porque tengo poder, está blasfemando contra Dios. El apóstol Pedro indicó en Hechos capítulo 8, versos 20 al 23, que él no tenía poder de perdonar pecados. Y estaba diciendo la verdad, porque ese poder es un poder exclusivamente divino. Solo Dios puede perdonar pecados. Otro punto es que siendo hombre se hace pasar por Dios. Juan 10, versos 30 al 32. Vemos que el Salvador iba a ser apedreado por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. La palabra santo, Apocalipsis 15:4, dice que le pertenece solo a Dios. Y Mateo 23, verso 9 dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23:9. Solo Dios es santo y solo Dios es Padre. Santo Padre es igual que decir a Dios. Decir Dios. Decir Santo Padre es igual que decir Dios. Por lo tanto, el papado blasfema en el momento en que se le llama al Papa el Santo Padre. Se hace pasar por Dios. Se proclama ser la cabeza de la iglesia, usurpando así la función de Cristo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, como lo dice Efesios 5:23 y Efesios 4:15. También acepta que se le rinda homenaje, que en la Santa Biblia se prohíbe, porque es un símbolo de adoración.
Notamos en Hechos capítulo 10, versos 25 en adelante, cuando Cornelio se le iba a arrodillar a Pedro, Pedro lo levantó y le dijo: levántate, porque soy un hombre como tú. Si el Papa de verdad fuera sucesor de Pedro, no permitiría que nadie se le arrodillara, besara su anillo o sus pies. Apocalipsis 19:10, ni siquiera un ángel permitió que un ser humano se le arrodillara. Adora solo a Dios. El arrodillarse ante alguien es símbolo de adoración y por lo tanto está prohibido para el ser humano. Y el Papa permite que se le arrodillen. De esa manera blasfema contra Dios. Ahora entendemos más claramente lo que el apóstol Pablo quiso decir en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. El inicuo que habría de venir haciéndose pasar por Dios, sentándose en el templo de Dios como Dios. El anomias, el que estaría contra la ley, sin ley. El inicuo, el que iría contra la ley de Dios, porque allí se le presenta como el anticristo, el que se presenta en lugar de Cristo, el que se presenta contra Cristo. El Papa entonces es presentado aquí como el anticristo. En el Almanaque Mundial de 1975, la página 533 dice: el sumo pontífice romano ostenta los siguientes nombres romanos: obispo de Roma y vicario de Jesucristo. Mire los títulos que ostenta: obispo de Roma y vicario de Jesucristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, entre otros. Pero según la Biblia, el Espíritu Santo es el único vicario, el único representante de Jesús en la tierra. Juan 14, versículos 16, 17 y 26. Por eso este poder político es descrito como un poder enemigo de Cristo, contrario al plan de Dios. Otra blasfemia tremenda es la infalibilidad papal. Abrió su boca diciendo que el Papa es infalible, que es imposible que se equivoque cuando habla ex cátedra. Terrible que un ser humano pretenda esto. La infalibilidad, la imposibilidad de equivocarse es un atributo divino. Solo Dios no se equivoca. Por eso Dios es infalible. Pero cualquier mortal, llámese Papa o cualquier cosa, por mucho que él mismo diga que es infalible, es una falsedad, es una blasfemia, es una palabra arrogante, cumplimiento de la profecía. Veamos lo que dice un artículo interesante publicado por la Iglesia Católica el 18 de julio de 1870. En la teología de la Iglesia Católica, la infalibilidad pontificia constituye un dogma, según el cual el Papa estaría preservado de cometer un error cuando él promulgue a la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral bajo el rango de solemne definición pontificia o declaraciones cátedra, como se considera una verdad de fe. Ninguna discusión se permite dentro de la Iglesia Católica y se debe acatar y obedecer incondicionalmente. Eso lo declaró el Papa Gregorio I. Aquí se ve el Papa Gregorio I como recibiendo el Espíritu Santo, aquí en 1610 en Roma. Pero eso fue proclamado por el papado el 18 de julio de 1870. El Papa es infalible, no se puede equivocar, no puede errar. Y lo que diga se debe acatar y obedecer incondicionalmente. Tremendo. Esta creencia la defienden los jesuitas, que el Papa es infalible. Y por eso atacan a cualquiera que se oponga al Papa. El Papa ocupando el lugar de Dios. Algo tremendo. El señor Lucius Ferraris, en la Pronta Biblioteca, tomo 6, página 26, dijo: el Papa es como si fuese Dios en la tierra. Terrible blasfemia. Abriría su boca para hablar grandes cosas contra Dios. El Papa es como si fuese Dios en la tierra, solo soberano de los fieles de Cristo, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud de poder, a quien el Dios omnipotente le ha confiado no solo la dirección de lo terreno, sino también del reino celestial. Dios le entregó su trono al Papa. Eso dice esta blasfemia. Tremendo. Por eso dice la Escritura que abriría su boca contra Dios. Siguió diciendo este señor en esa Pronta Biblioteca, Lucio Ferraris: el Papa está coronado con una triple corona, como Rey del cielo, de la tierra y de las regiones inferiores. Eso representa la triple corona del Papa. Que el Papa gobierna en el cielo, en la tierra y tal vez ahí sí, en las regiones inferiores. En los demonios tal vez sería la única realidad. El Papa es como si fuera Dios sobre la tierra, único soberano de los fieles de Cristo, jefe de los reyes de la tierra,
quiere plenitud de poder. A él le ha sido encomendada por Dios omnipotente la dirección, no solo del reino terrenal, sino también del reino celestial. El Papa tiene grande autoridad y poder que puede modificar, explicar e interpretar aún las leyes divinas. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios, y actúa como vicerregente de Dios sobre la tierra con el más amplio poder de atar y soltar a sus ovejas. Cualquier cosa que se diga que hace el Señor Dios mismo y el Redentor hace su vicario, con tal que no haga nada contrario a la fe. Tremenda blasfemia. Abriría su boca en palabras arrogantes. A los santos del Altísimo quebrantará. La frase quebrantará describe una persecución continua e implacable. El papado reconoce que ha perseguido y defiende tales hechos como el legítimo ejercicio del poder que pretende haber recibido de Cristo. Lo siguiente está tomado de la Enciclopedia Católica. En la bula Ab Extirpanda de 1252, Inocencio IV dice: cuando los hayan sido condenados como culpables de herejía, hayan sido entregados al poder civil por el obispo a su representante o la Inquisición, al podestá o primer magistrado de la ciudad, lo llevará inmediatamente y ejecutará las leyes promulgadas contra ellos en el término máximo de 5 días. Tremendo lo que dice aquí. Es un poder satánico, un poder realmente bestial que entregaba a aquellos que sentenciaban en manos del poder civil para que los matara. Pero ¿quién los juzgaba y quién los sentenciaba a ser torturados y muertos? Era el tribunal de la Inquisición. No puede quedar alguna duda. A cualquier disposición civil se indicaba, porque los pasajes que ordenaban quemar a los herejes impenitentes estaban incluidos en los decretos papales de las constituciones imperiales, comis nobis. Allí se presentaban las órdenes de matar a los hijos de Dios. La bula mencionada, Ab Extirpanda, permaneció de allí en adelante como documento fundamental de la Inquisición, renovada o puesta nuevamente en vigencia por varios papas, como Alejandro IV, entre 1254 y 1261, o Clemente IV, de 1265 a 1268, o Nicolás IV, de 1288 a 1292, o Bonifacio VIII, en el año 1303, y otros papas más. Por lo tanto, las autoridades civiles estaban obligadas por los papas, so pena de excomunión, a ejecutar las sentencias legales que condenaban a los herejes impenitentes a la hoguera. Así se trataba a los cristianos. Por ese medio, más de 150 millones de hombres, mujeres y niños fueron torturados, masacrados y asesinados por la satánica Inquisición. Además, la profecía dice, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Quiere decir, procuraría, intentaría, haría un esfuerzo premeditado para hacer esto. En Daniel 2:21 dice que es Dios quien tiene la autoridad de mudar los tiempos y quien puede quitar reyes y poner reyes. Es también Dios quien determina el tiempo cuando los santos poseerán el reino. El esfuerzo del cuerno pequeño para mudar los tiempos indicaría un esfuerzo premeditado para ejercer el derecho divino de dirigir el destino de la historia humana. Al investigar si el papado ha intentado cambiar la ley divina o no, encontramos la respuesta en la gran apostasía de los primeros siglos de la era cristiana, cuando fueron introducidas numerosas doctrinas y prácticas contrarias a la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. El cambio más audaz corresponde al día de descanso semanal. La Iglesia apóstata admite sin ambajes que es responsable de la introducción del descanso dominical y pretende que tiene el derecho de hacer tales cambios. Un catecismo autorizado para sacerdotes dice: la Iglesia de Dios, es decir, la Iglesia Católica, en su sabiduría, ha ordenado que la celebración del día sábado fuese transferida al día del Señor. Concilio de Trento, Catecismo de Concilio de Trento, traducción de Donovan, edición 1829, página 358. Aquí notamos que el cambio del sábado para el domingo lo hizo la Iglesia Católica Romana. No hay evidencias bíblicas que autoricen esto. Durante los tiempos del Nuevo Testamento, los cristianos observaron el sábado, el séptimo día de la semana, según Hechos 17:2. Allí dice Pablo, como acostumbraba
entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 18 señalan claramente también la observancia del sábado. Juan en Patmos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. El Evangelio de Juan, escrito después del Apocalipsis, confirma que el sábado era un día sagrado, el día del Señor. Y el Evangelio de Lucas, escrito hacia el año 70, revela que el sábado se consideraba un mandamiento por parte de la iglesia primitiva, como lo revela Lucas 23, 53 al 56. La transición del sábado al domingo fue un proceso gradual que comenzó antes del 150 después de Cristo, o sea, después de la muerte de todos los apóstoles, y continuó durante 3 siglos, hasta que el 7 de marzo del año 321, el emperador romano Constantino estableció el día venerable del sol como el día obligatorio de descanso en todo el imperio. Este fue tomando fuerza. Al principio los cristianos guardaron el sábado y el domingo, pero luego Roma les obligó a guardar solo el domingo y a pisotear el sábado. La Iglesia Católica, en el Concilio de la Odisea, hacia el año 361-364, estableció el día domingo como día obligatorio de reposo. El canon 29 de ese concilio estipula que los cristianos no han de judaizar y estar sin trabajar en sábado. Tremendo. No trabajar en sábado lo llamaban judaizar. El canon 29 de ese concilio estipula que los cristianos no han de judaizar y estar sin trabajar en sábado, sino que han de trabajar ese día, pero honrarán de especial manera el día del Señor. Y como cristianos que son, si es posible, no harán ningún trabajo en ese día. Sin embargo, se los encuentra judaizando, serán excluidos de Cristo. Si se les encuentra judaizando, es decir, guardando el sábado, se les perseguiría, se les excluiría, se excomulgarían de la Iglesia Católica y finalmente se les mataría. Aquí notamos entonces el cumplimiento de la profecía. El papado pensó en mudar los tiempos y la ley, y esto lo hizo atacando el mandamiento del día del Señor. Ahora su poder sería establecido por tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 12:14 también se menciona ese periodo como tiempos y la mitad de un tiempo. En Apocalipsis 12:6 se menciona como 1260 días. Y en Apocalipsis 11 se menciona como 42 meses, lo que se menciona también en Apocalipsis capítulo 13. Así vemos que durante 1260 años el papado dominaría en el mundo. En el año 493, el papado empezó a arrancar los 3 cuernos, como lo dice la profecía de Daniel capítulo 7. Arrancó a los érulos. En el año 534 arrancó a los vándalos. Y en el año 538 arrancó a los godos. Así inicia ese periodo de dominio papal, que duraría durante 1260 años. A partir del año 538, sumamos los 1260 años, llegamos al año 1798, el año en que perdió el poder papal su dominio sobre el mundo, cuando su cabeza fue herida de muerte, la herida mortal que se le infligió al papado en 1798. Este poder, el papado, la bestia semejante a un leopardo, blasfemaría también contra el tabernáculo de Dios. ¿Cómo ha blasfemado contra el tabernáculo de Dios? Hebreos 8 y Hebreos 9 nos dice que el Señor tiene un punto principal de todo lo que venía hablando el apóstol Pablo, y es que hay un sumo sacerdote en los cielos. El papado entonces, al establecer el sacerdocio terrenal, ataca el sacerdocio de Cristo. Jesús, al morir en la cruz, culminó con el sacerdocio judío. El momento en que el cordero iba a ser muerto, se le paralizó la mano al sacerdote y el corderito huyó. Los sacrificios, sistema de ofrendas y sacrificios, el sacerdocio y todo su sistema había culminado para siempre. A partir de allí, la obra sacerdotal sería trasladada del sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Melquisedec, de la tierra al cielo, de los hombres a Cristo Jesús, de los que cambiaban continuamente porque morían al sumo sacerdote eterno, Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero el papado estableció un sistema sacerdotal, atacando el sistema sacerdotal del cielo y estableciendo en el rito de la misa una renovación del sacrificio de Cristo, cuando el sacrificio de Jesús fue hecho una vez y para siempre. De esa manera se atacó el tabernáculo, se habló contra Dios y contra su santuario. También se hablaría contra los que moran en el cielo. Esta blasfemia se ha cumplido también en el catolicismo romano. Dice la pronta biblioteca, este señor Lucio Ferraris,
En verdad, la excelencia y el poder del romano pontífice no es solamente en la esfera de las cosas celestiales, de las terrenales y de las regiones inferiores, sino aún sobre los ángeles, sobre quienes Él es más grande. Terrible, sino aún sobre los ángeles, sobre quienes Él es más grande. O sea que el Papa es más grande que los ángeles. Dice Lucio Ferraris en el artículo Papa 2, Pronta Biblioteca, tomo 6, página 27. Terrible blasfemia. Cuando el Salmo 8 dice que el hombre es poco menor que los ángeles. Y el Papa, un pecador mortal como cualquier otro, ¿cómo puede ser más que los ángeles? Por eso abrió su boca en blasfemias contra Dios, contra su trono, contra el tabernáculo de Dios y contra los que moran en el cielo. Tremendo. Ahora, ¿qué haría la bestia contra el remanente de Dios? Los perseguiría, los mataría y ahora los dañaría por espacio de 42 meses, lo que vimos, y tomaría el control por 42 meses y finalmente su cabeza sería herida. Apocalipsis 13:3. Vi que una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero su herida mortal fue curada. La tierra entera entonces se maravilló en pos de la bestia. Esta predicción se cumplió asombrosamente 1702 años después de que Juan contempló la visión, en 1798, cuando el general Berthier entró en Roma a la cabeza del ejército francés y declaró que había terminado el poder político del Papa. Tomó prisionero al Papa, lo llevó a Francia, donde murió en el exilio. Su cabeza había sido herida. En el año 1798, al terminar los 1260 años de poder perseguidor, 538 más 1260, 1798, el general napoleónico Berthier dio una herida mortal al papado, anuló el código de Justiniano, le expropió al papado los 5 estados que éste tenía en el centro de Italia y le quitó los poderes temporales. La herida había sido infligida. 1798. Francia había sido la primicia del papado en el 508 con el bautismo de Clodoveo. Ahora en 1798 Francia fue el instrumento para cortar el poder temporal al papado. La herida fue tan profunda que parecía que el papado no se repondría más de ella. El Papa Pío VI fue llevado a la cautividad. El que lleva a cautividad va a cautividad, dice Apocalipsis 13:10. Y sus sucesores se autorrecluyeron en cautiverio, negándose a aparecer en público hasta que se les restituyesen sus poderes temporales. En 1800 se nombra un nuevo papa. Luego, en 1870 se le quitan los territorios papales, pero en 1929, en el Tratado de Benito Mussolini, el Tratado de Letrán, se le restablece su poder temporal. Recibió el gobierno de la Ciudad del Vaticano, una sección de la ciudad de Roma que ocupa una extensión de 44 hectáreas. Sin embargo, el profeta contempló que llegará el momento en que le adoraron todos los moradores de la tierra. La tierra se maravilló en pos de la bestia. La herida ha sido curada parcialmente. En 1929 recuperó su trono, su potestad temporal, pero maravillarse toda la tierra en pos de la bestia. El control, el dominio que tuvo en la Edad Media aún no ha llegado. Nos acercamos a ese momento. Hoy el Papa Jorge Mario Bergoglio, alias Francisco, está haciendo todas las gestiones para lograr recuperar el esplendor del papado. Es jesuita. Y los jesuitas surgieron con el propósito de devolver al papado su esplendor y de extirpar de la tierra el protestantismo. Ya lo está haciendo. Con el ecumenismo está atrapando las iglesias. Con el Día de la Hermandad se ha aliado con los imanes del Islam, con los musulmanes, con el control de la tierra en pro aparentemente del grande beneficio del cambio climático, de combatir el cambio del clima en la tierra, está tomando, aliándose y dominando a todos los poderes que defienden el bienestar de la casa común, de la aldea común, el bienestar ecológico del planeta. Y en ello está unido con la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, en ese propósito de control global, lo que le llevará finalmente al sábado verde, a la ley dominical. El mundo se acercará pronto al dominio papal y toda la tierra se maravillará en pos de la bestia. En 1929, Benito Mussolini firmó el célebre concordato con el papado, dándole las 44 hectáreas que hoy constituyen el Estado del Vaticano, recuperándose así el poder
temporal de los papas. Desde entonces vuelven a mostrarse en público con poder y popularidad crecientes, haciendo viajes y siendo aclamados por multitudes, inclusive en los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando el papa jesuita Bergoglio, por primera vez un papa, habló en el Senado norteamericano, aplaudido de pie por aquellos hombres que representan a los fundadores de aquella nación, que decidieron fundar una nación sin rey y una religión sin papa. La apostasía de Estados Unidos nos acerca al momento final en que el papado recibirá la adoración de toda la tierra. Y aquí entramos entonces a la segunda bestia, que llevará a la imposición de la marca de la bestia. Apocalipsis 13:11 dice que el profeta vio cuando subía una bestia de la tierra. No subía en medio de los conflictos de las otras bestias, no surgía en el mar, en un lugar muy poblado, surgía no en medio de los vientos, surgía serena y tranquilamente, como brota una planta de la tierra. Así surgieron los Estados Unidos de Norteamérica, de la tierra, con dos cuernos semejantes a los de un cordero, inocencia y mansedumbre, republicanismo y protestantismo. Hablaba como dragón en su fase final, ejercerá una autoridad global y no hay paralelo de ella en el libro de Daniel. Todas las características de la segunda bestia señaladas en la profecía se cumplen en los Estados Unidos. Surge como nación en 1776, en un territorio no habitado por otra nación que haya sido civilizada antes de ella. En la profecía surge de la tierra y no del mar, que el Apocalipsis 17:15 dice que significan zonas pobladas. Esta bestia tiene cuernos como de cordero, hermoso símbolo para sus ideales de libertad, aunque llegará el momento en que hablará como dragón, de modo que comenzará a violentar las conciencias de todos los hombres y a dirigirlos hacia los propósitos de la primera bestia. Los primeros colonos que llegaron a Estados Unidos eran cristianos, oraron allí y pidieron a Dios su bendición para formar una nación sin rey, republicanismo, y una religión sin papa, protestantismo. Establecieron leyes en sus colonias basadas en sus creencias, sin imponer la religión a nadie, sino enseñándola libremente. Cuando la nación se formó en 1776, 7 de las 13 colonias tenían una religión oficial, presentaban principios cristianos liberales, principios cristianos de libertad, de emancipación, de justicia. Para 1840, todas habían separado el poder civil del poder religioso. En la enmienda de los Estados Unidos se estableció esto. Y aquí notamos entonces que ninguna religión sería exigida en los Estados Unidos de Norteamérica para ningún cargo. Así se fundó una nación fundamentada en los principios del cristianismo, de la libertad y de la igualdad. La Constitución americana está basada en la autoridad del pueblo y la separación de la iglesia con el Estado. La iglesia y el gobierno están en esferas distintas. El gobierno no subsidia la religión. Las leyes están basadas en principios seculares. La primera enmienda dice: el Congreso no creará ninguna ley que adopte una religión como oficial o que prohíba el ejercicio de la misma. Este principio de separación iglesia-estado hizo que Estados Unidos fuera una nación diferente. Este principio de libertad, los principios de republicanismo y protestantismo fueron la base de su progreso y crecimiento como una nación basada en los principios divinos. En la práctica, Estados Unidos es un país religioso, pero no apoya ninguna religión específica. La Constitución menciona a Dios. Su moneda nacional contiene la frase: en Dios confiamos. El juramento de la bandera menciona que son una nación bajo Dios. Hay capellanes en el ejército y en el Congreso, pero no obliga a nadie a practicar una religión específica o a guardar un día definido. La única nación que cumple estas características es los Estados Unidos de Norteamérica. Según la Biblia, los Estados Unidos se volverán un poder que cumplirá los propósitos del papado. La inspiración dice: ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La explicación del símbolo no admite ninguna duda. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez, el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al descubrir el nacimiento y crecimiento de esta nación.
El profeta vio que la bestia subía de la tierra. Y según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Y como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un escritor notable, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice, como silenciosa semilla, crecimos hasta llegar a ser un imperio. Un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. ¡Qué cumplimiento exacto de la profecía! Entonces, no hay duda alguna, la segunda bestia de Apocalipsis 13, 11 en adelante representa a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué harían los Estados Unidos conforme a la profecía bíblica que nos permite suponer que se unirá con el papado? Los versículos 11 al 17 de este capítulo nos ayudan a entender que los Estados Unidos tomarán la iniciativa en obligar a la gente a recibir la marca de la bestia, repudiando sus actuales ideales de libertad. Serán de tal manera estos lazos diplomáticos entre las dos bestias que llegarán a unir sus propósitos en la exaltación del domingo, el falso día de reposo. El verso 13 de Apocalipsis 13 lo dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Por medio del espiritismo se han de efectuar asombrosos milagros. Los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en extender las manos a través de un doble abismo, el espiritismo y al poder romano. Bajo la influencia de esta alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Conflicto de los siglos 645. Este poder milagroso, este fuego que desciende del cielo, este poder para hacer milagros, estas señales, es la falsificación del poder del Espíritu Santo, manifestado a través del espiritismo. La creencia en la inmortalidad del alma, que una a los protestantes con Roma y la guarda del domingo, hará que estos dos poderes, el protestantismo apóstata de los Estados Unidos y el papado de Roma, se unan nuevamente y formen un bloque poderoso para controlar las conciencias. Estas señales, estas manifestaciones milagrosas se vienen dando dentro de las iglesias protestantes dominicales, las iglesias protestantes apóstatas, y dentro del papado. El movimiento carismático mariano y el movimiento pentecostal están haciendo lo mismo y están unificando estos dos poderes con esos falsos milagros para que la gente siga en pos de la bestia y de su imagen. ¿Quién mandaría a la segunda bestia para que hicieran los moradores de la tierra? Apocalipsis 13, 14 lo señala y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Una imagen del papado. El papado es un poder religioso unido con el poder civil. Entonces los Estados Unidos de Norteamérica llegarán a tal modo de apostasía de sus principios originales que se unirá el poder civil con el poder religioso para imponer los dogmas papales. Eso es lo que señala aquí esta profecía. La primera bestia hacía que le adorasen utilizando un sistema legislativo represivo por el cual el gobierno civil perseguía y mataba a los disidentes. Aquí se dice que será una imagen o copia, o sea, un sistema legislativo o leyes represivas semejantes para conseguir los mismos resultados obtenidos durante la época de la Inquisición. La imagen de la primera bestia se formará cuando el Estado y la Iglesia se unen en los Estados Unidos para imponer un día oficial para adorar, levantando una imagen de la primera bestia. Una imagen es una semejanza, es algo similar. No es lo mismo, pero es parecido. La primera bestia es un poder político religioso. El papado controló el poder político durante mucho tiempo. El papado se arrogó la autoridad de colocar y quitar reyes, de excomulgar a los reyes, de aterrorizarlos y de someterlos a sus pies. Para hacer una imagen de este poder, esta segunda bestia debe unir su poder político al poder religioso. La bestia que se formará en los Estados Unidos es la unión de la iglesia con el Estado en los Estados Unidos de Norteamérica. La imagen de la bestia
Es la unión de la iglesia con el Estado en los Estados Unidos de Norteamérica. No es la iglesia católica, sino es la iglesia protestante. Es el protestantismo apóstata, es el falso profeta de Apocalipsis 16:13, 19:20 y 20:10. Impone una marca o dicta leyes que favorecen al papado, que es la bestia. La inspiración lo dice. Conflicto de los siglos 496. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Lo vimos en el desarrollo del gobierno de Donald Trump, cuando la ley Johnson, que prohibía que los pastores se involucraran en asuntos políticos, fue eliminada por el señor Donald Trump, queriendo devolver el poder al púlpito para opinar en asuntos políticos. Y ahora, el nuevo presidente, el señor Joe Biden, es católico romano y está haciendo un acuerdo con Roma para acercarse a ese poder. Pero aquí notamos que es el protestantismo apóstata, el que toma un poder grande, dominante en el gobierno de los Estados Unidos e impone sus dogmas bajo el poder civil. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. La página 498 del mismo libro dice: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, la imagen de la bestia. Y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina, ecumenismo dentro de Estados Unidos, ahora el siguiente paso es que influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas. Aunque la Biblia no enseña a guardar el domingo, estas iglesias protestantes son defensoras del domingo. Entonces, cuando esto ocurra, la América protestante habrá formado la imagen de la bestia. Tremendo. Esto está en un futuro cercano, está en pleno desarrollo. La imagen de la bestia pronto será formada. ¿Para qué se formará esa imagen de la bestia? Versículo 16. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay mente que tiene sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es un número de hombre y su número es 666. La pluma inspirada dice: la amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de 2 cuernos, es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, el papado. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda por definir finalmente qué es la marca de la bestia. El conflicto de los siglos identifica entonces que la imagen de la bestia es la unión del poder civil con el poder religioso, pero el dominio del poder religioso sobre el civil, para que el poder civil imponga sus dogmas, y en este caso los dogmas papales, la guarda del domingo. ¿Qué es una marca? El diccionario español define la marca o señal que se hace sobre una cosa y sirve para distinguirla o identificarla. Por ejemplo, se coloca un nombre sobre un libro, la marca Libro de José. Esa es una marca que distingue quién es su propietario. También como la señal o huella que deja un golpe, una herida o una presión. Aún tiene en el brazo la marca de los arañazos del gato. Tercero, nombre comercial que un fabricante pone a un producto, su marca distintiva. La Biblia menciona 2 marcas: la marca de la bestia, Apocalipsis 13:16, y la señal o marca de Dios, Ezequiel 20:12 y 20. Si hay 2 marcas, hay 2 dueños, Dios y el diablo. Si hay 2 dueños, tiene necesariamente que haber 2 clases de productos: los que obedecen a Dios y los que obedecen al diablo. En el sentido espiritual, la marca
En el sentido espiritual, la marca es una impresión, un sello, que hará una distinción de lealtad a la bestia. Algo característico que indica que el que lleva esa marca adora a la bestia cuya herida mortal fue curada. En el texto de Isaías 8:16 vemos que la ley es lo que tiene que sellar a los discípulos. Por lo tanto, la Biblia dice que la ley es el sello que reciben los discípulos. ¿Qué mandamiento del Decálogo revela al verdadero Dios, autor de esta ley? Indudablemente el cuarto mandamiento. Éxodo 20:8-11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí está el sello de Dios. En el cuarto mandamiento encontramos todas las características de un sello. Y por lo tanto convierte la ley de Dios en su sello. Su nombre es Jehová. Su título, creador, y su territorio, toda la creación. Jehová Dios, creador de los cielos y de la tierra. El papado entonces hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El tema principal aquí es la adoración. La imagen de la bestia, Estados Unidos en su apostasía, la unión de la iglesia con el Estado en Estados Unidos exigirá ser adorado igual que lo fue la primera bestia. La blasfemia de la bestia es que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Los creyentes deberán decidir entre adorar a Dios guardando la ley que él mismo dictó en el monte Sinaí o adorar a la bestia guardando la ley que ella inventó. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2180 dice: el mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. Catecismo de la Iglesia Católica, punto 2180. Mandamiento de la Iglesia: guardar el domingo y participar en la misa ese día. La Iglesia romana enseña actualmente una ley de Dios modificada. Quitó el segundo mandamiento que prohíbe hacer imágenes y colocó ahora el cuarto mandamiento de tercero. Y en lugar de santificar el sábado, ordena santificar el día del Señor. Y el 10º mandamiento que prohíbe codiciar los bienes ajenos y la mujer del prójimo lo dividió en 2. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y el 10º, no codiciarás los bienes ajenos. De esa manera presenta 9 mandamientos como si fueran 10. Eliminó el segundo y transformó el cuarto mandamiento. Eliminó el mandamiento de hacer y adorar imágenes. Y eliminó el mandamiento del sábado, colocando en su lugar santificar las fiestas y sobre todo el domingo como día del Señor. La frente donde se recibe la marca representa la mente, con la cual servimos a Dios, como dice Romanos 7:25. La mano es símbolo del trabajo, como lo señala Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Los que aceptan el domingo intelectualmente reciben la señal en su mente, y aquellos que trabajen el sábado para no ser boicoteados o muertos recibirán la señal en su mano derecha. Este poder político religioso intentará ratificar los cambios introducidos en la ley de Dios, en el cumplimiento de Daniel 7:25, y el tiempo de adoración al Creador, designado en el 7º día como reposo para Dios, es un día bendito y santificado. Es una señal perpetua de la adoración al Creador por parte de sus genuinos seguidores. El enemigo trata de atacar la ley de Dios. El pueblo de Dios la obedece. Dios estableció el sello en el sábado. El enemigo estableció la marca de la bestia en el día domingo. La marca de la bestia es la observancia del domingo como día de reposo. Ni Jesús ni los apóstoles cambiaron las leyes de Dios. Así lo señala Mateo 5, 17 y 18. El Salvador dijo: no penséis, ni siquiera imaginéis que he venido a cambiar la ley o los profetas, que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, a cambiar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que perezcan el cielo y la tierra,
ni una jota perecerá, ni una tilde perecerá de la ley. De modo pues que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, aun el más pequeño, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guardare y enseñare, será llamado grande en el reino de los cielos. No hubo cambio del sábado para el domingo, ni por Cristo ni por los apóstoles. Es un cambio hecho por Constantino, es un cambio hecho por el papado, es apostasía. La marca de la bestia es la guarda del domingo, es el día de Satanás, que distinguirá a los dos grupos, los que sirven a Dios de los que sirven a Satanás. Dos grupos existirán finalmente: aquellos que siguen la bestia y su imagen, y aquellos que son fieles a Jesús, guardando sus mandamientos y teniendo la fe de Jesús. ¿Quiénes son estos que adoran a la bestia? Los que guardan el día domingo recibirán la marca de la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Se preguntó qué inscripción llevaba la tiara papal. La corona del Papa, que indica en sus tres partes que gobierna el cielo, la tierra y los reinos inferiores. Y allí entonces, aquel que gobierna, según ellos, en el cielo, la tierra y los reinos inferiores, llevaba escrito el término Vicarius Filii Dei. Vicarios, que significa vicario, representante, Filii, hijo, Dei, Dios, representante del Hijo de Dios. Un nombre blasfemo, porque es el nombre que merece el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el verdadero representante del Hijo de Dios. Pero ¿por qué permitió el Señor que el papado tomara ese nombre y lo colocara en la corona? Porque representa que es la bestia, el anticristo del 666. La B en romano representa el número 5. La I, el número 1. La C, el número 100. La I nuevamente el número 1 y la B el número 5. La I 1, la L 50 y 1 y 1. De 501. Vicarius 112. Filii 53. Dei 501. La suma de estos números: 2 más 3, 5 más 1, 6. 1 más 5, 6. 1 más 5, 6. La bestia es el papado. El anticristo es el papa. Y su número es 666. Y la marca es la guarda del domingo. La amonestación más solemne que hay en toda la Biblia es la amonestación del tercer ángel, que prohíbe adorar al papado, la bestia, que prohíbe adorar el protestantismo apóstata dominical de los Estados Unidos, la imagen de la bestia, que prohíbe adorar el nombre de la bestia, el papado, que prohíbe recibir la marca de la bestia el domingo. Cualquiera que reciba al papado, lo adore, acepte al papa como cabeza mundial de la iglesia, que se una al protestantismo apóstata guardando el domingo, recibirá las plagas, las 7 plagas de Apocalipsis 16, y recibirá la ira de Dios en el lago de fuego. Es la amonestación más terrible que aparece en la palabra de Dios. Por eso es un pecado tremendo el que ha cometido Roma al tocar la ley de Dios. Dios nos ayude para aceptar el sello del Dios vivo, para que el Espíritu Santo imprima ese sello en nuestra frente. El sello de Dios no va en la mano, porque Dios no impone, no fuerza, no impone, no obliga, no forza al ser humano. El papado sí forza, obliga. Los que no lo acepten por convicción, lo someterá a la fuerza. El sello de Dios solo va en la frente, solo es por convicción. El nombre de Dios, plasmado en su ley, representado en su carácter, impreso en la mente, en la conciencia y en la vida del ser humano por el Espíritu Santo, es lo que necesitamos hoy. Sin la fuerza del cielo no podemos resistir a este poder. Los poderes coligados del papado y de Estados Unidos impondrán la ley dominical. El protestantismo apóstata en Estados Unidos y el papado en el viejo mundo impondrán la marca de la bestia. Todas las autoridades del planeta obedecerán este mandamiento terrenal, satánico, del papado de Estados Unidos. Todos los países seguirán su ejemplo. Únicamente los hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu de Dios, confiemos en eso, seremos librados de la marca de la bestia. Que Dios nos ayude para recibir el sello de Dios, para ser librados de la marca de la bestia, de las plagas y de los juicios de Dios. Estamos entre dos decretos. Si obedecemos la bestia y su imagen y recibimos la marca, recibimos los juicios de Dios, las plagas. Si obedecemos a Dios y desobedecemos al papado, no podremos comprar ni vender. Necesitamos decir con Pedro, con fe, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Que el Señor nos ayude para que podamos decidir eso y que Dios nos bendiga.